Han transcurrido 20 meses desde que falleció mi esposo. Es él quien me ha traído al camino de Pebres, persona con experiencia basada en la realidad. En medio de conocer Pebres, por Jorge Montoya Carrasquilla desde hace 20 años, cuando estuve con él en grupo de duelo por la pérdida de mi padre, me convertí en Pebres sin conocimiento. A partir de ahí, uno mira a las personas de una forma diferente cuando han perdido un ser querido o tienen una pérdida de cualquier tipo. En este momento, después de que Francis se me muere, decido capacitarme y encuentro a Trinidad Salud con esta certificación, donde nos enseñan herramientas de conocimiento de duelo, de terapia, de arte, de escritura terapéutica y de obras de teatro muy significativas, donde encontré el Quijote y me llevó a los sueños que de alguna manera durante este tiempo se habían quedado en pausa. Y también a allí mismo a retomarlos y traerlos de nuevo a mi camino. Allí nació en escritura terapéutica esta carta. Es una carta escrita de mí para mí en una obra de arte que hizo mi sobrina de 5 años el día de mi cumpleaños. En esta carta me escribo de estos 20 meses que han pasado y lo que posiblemente va a pasar, mirándome con unos ojos nuevos y como una persona nueva en medio de este dolor. Jorge Montoya Carrasquilla es el iniciador de tanatología y duelo en Colombia, un hombre psiquiatra, médico, gerontólogo, especialista en duelo, que ha tratado de crear en el mundo la cultura de duelo. Porque si conocemos de duelo y de cultura de duelo, de ahí en adelante vamos a poder acompañar a las personas de una forma diferente, con amor, con misericordia, con compasión, solamente prestándoles nuestro oído, nuestro hombro y nuestro abrazo, para que se sientan en un ambiente cálido y seguro. Jorge se encuentra en este momento enseñando en diferentes partes y hace parte de Trinidad Salud para esta certificación. Esa noche prácticamente no pude dormir, pensando en la fragilidad de la vida y en lo rápido que todo había cambiado de un momento a otro. A la mañana siguiente revisé el correo como 1000 veces, mirando los resultados del diagnóstico, y sonó el teléfono. Era la doctora para contarme de forma muy cercana el diagnóstico final de un cáncer terminal en etapa avanzada. Fue una llamada que nunca olvidaré. Estaba solo en el estudio. Al colgar el teléfono, me quedé mirando por la ventana con la mirada perdida. El ruido de la calle se hizo silencio. Solo escuchaba un leve pitido que me hablaba de lo que quizá podía terminar. El amor de mis hijos, mi nieto por llegar, el compartir con mi querida esposa Carmenza, lo que me había costado llegar a donde estaba en ese momento. Cosas tan simples como comerme una arepa, un tinto con los amigos, un paseo a la finca, en fin. Pero dentro de la mala noticia, la doctora me dijo que el cáncer era tratable, que había una esperanza de vida, porque respondía muy bien a los tratamientos. Siempre me he rodeado de buenos amigos y profesionales, y quise buscar una actividad que me ayudara a curar el cáncer como complemento a la quimioterapia y la radioterapia que seguramente vendrían luego de la operación. Entonces me puse a buscar en internet grupos de apoyo y encontré muchos. Había grupos presenciales, había grupos de apoyo virtuales, hasta que por fin vi la palabra Pebre. Y literalmente, después de todo eso, me quedé en la calle. Perdí todo. No tuve más opción que volver a la casa de mis padres. Esa primera noche fue horrible.
Cuando yo estaba allí, recordaba el lugar de donde había salido. Al mismo tiempo, me di cuenta que había perdido mi familia, mi negocio, mi dignidad. Sentí un dolor y una tristeza inmensa. Sentía que no podía seguir con mi vida, que yo no había nada más que hacer. Pero también en ese momento, mi familia me impulsó. El pensar en mis hijos, en mi esposa, me dio una luz. Me permitió darme cuenta que podía salir de ahí. Estos días o estos tiempos fueron muy duros para mí. Fue cuando recordé a mi amigo Jaime, esta persona maravillosa que había pasado por tantas dificultades en su vida, pero aún así siempre tenía una sonrisa. Me había dado cuenta que a causa de mi consumo de la droga lo había alejado para siempre de mi vida, pero lo intenté localizar. Y él respondió a mi llamada. Así que yo necesitaba verlo. Cuando me encontré con él, él se puso muy alegre. Se sintió alegre y estaba feliz de que nos hubiéramos encontrado. De ahí en adelante nada fue igual. El oír muchachos en la calle, correr, conversar, inclusive cuando me encontraba con compañeros de Fernando del colegio, eso me arrugaba el alma. Eso me llevaba a pensar en el destino de mi hijo, de por qué tomar una decisión así, no buscar otras alternativas siendo tan joven. Esa ausencia siempre me va a doler. Y ese sentimiento de ira, de rabia, de culpa, que va y viene para mí y para mi familia. Alguna vez, de casualidad, me encontré con una compañera del colegio en un centro comercial. Habíamos sido amigas, pero ella se había ido para Estados Unidos y nos habíamos distanciado. No me pregunten por qué, cuando la vi me aferré a ella y no paré de llorar. Fue ahí cuando Cata, que no conocía nada de la tragedia, pues supo que algo me había pasado. Cuando me serené, me tranquilicé, nos tomamos un café para contarle sobre la tragedia. Allí fue cuando ella me mencionó por primera vez la figura de Pebres. La tenía muy bien referenciada porque dos de sus amigas con situaciones muy complejas se habían formado. Quise ser Pebres, digamos, después de 20 años de esta tragedia, pues vivir este proceso de transformación fue lo que me motivó a estar en Pebres, a fortalecerme para poder acompañar a otros padres que también atraviesan estas situaciones.